Pues muy buenas tardes, mis queridos followers. Estamos aquí de nuevo, vamos a retomar estas cápsulas y hoy hemos querido hacer pues algo diferente. Hoy les hemos pedido a los acólitos, a los adolescentes, que nos digan las preguntas, las cosas que les inquietan como adolescentes y como jóvenes que respectan nuestra fe, que no siempre tenemos facilidad de preguntar o que no siempre tenemos la confianza de hacer. Entonces le pido que hagan unas preguntas, algunas son bastante inquietantes, para que puedan acrecentar, fortalecer y entender mejor su fe. Entonces estamos aquí en la parroquia y hoy vamos a participar de estas preguntas. De antemano les invito a todos los que nos están viendo que nos sigan en las imágenes en la página, no solo de la parroquia, no solo personal, sino también en YouTube, para que podamos seguir acrecentando esta información y seguir compartiendo precisamente pues estas cápsulas de fe que estaremos haciendo pues para que los niños, los jóvenes y los adultos puedan también conocer un poquito más, y espero que no les confunda más, sino al contrario, podamos seguir experimentando el amor misericordioso de Dios. Leí en mi libro de historia que en la antigüedad los niños que eran pobres y no tenían dinero para bautizarse se iban al infierno. En realidad se fueron al infierno. Gabrielito, no es así como que si están pobres se bautizan, si no están pobres no se bautizan. No, todos se bautizaban. El bautizo no depende del dinero ni depende de la posición económica. Y lo que entiendo que me estás diciendo es si los niños antes de bautizarse, si van o no van al cielo. La cosa es que sí pueden ir al cielo. Es decir, existe tres tipos de bautizo. Hay un bautizo que se llama bautizo del sacramento, el que normalmente conocemos nosotros allá en la pila bautismal. Hay otro bautizo que se llama el bautizo de sangre, que es el bautizo que hacen los mártires, los que están preparándose para ser bautizados con Cristo y no lo han logrado. Y existe el bautizo de intención, que es el que los papás tienen la intención de bautizar a su hijo. Entonces, con el hecho de que los papás tuvieran la intención, si el niño en el vientre de su madre o recién nacido fallece, por la intención de sus papás, entonces los niños pueden ser bautizados. Entonces no existe la posibilidad de que un niño no bautizado no pueda estar gozando de la presencia de Dios. Es decir, no existe lo etéreo, no existe el lugar donde puedan estar los niños como no reconocidos dentro de la iglesia. Ahí no. Para Dios, que es misericordia, todos por la intención incluso de la iglesia de querer estar bautizados, ya forman parte de nuestra comunidad. Entonces son tres tipos de bautizos que tenemos. A ver, la próxima. Cuando siempre le pregunto a los padres o algo, me responden que Dios creó todo, pero ¿quién creó a Dios? Querido Chuchito, para comenzar, muchas felicidades. Hoy es tu cumpleaños y por eso también queremos mandarte muchos saludos a través de las redes sociales por este gran acontecimiento que tenemos, incluso entre nuestra comunidad. Y respondiendo tu pregunta, es lo creado no puede ser parte de, el que crea no puede ser parte de lo creado. O sea, Dios no puede ser creado en ese sentido, sino que Dios, en ese sentido, Jesús es engendrado. Es decir, si yo hago algo, yo no puedo decir que me inserto en lo mismo que yo hago. Es decir, a eso se le llama la eternidad, puede crearse a sí mismo, sino que nosotros utilizamos el término creación para hablar de la acción generadora que hace Dios. Dios es el motor existente y que ha existido siempre. Entonces, simplemente entendemos que Dios, por ser la fuente, en el caso como nosotros pensamos del amor, es un amor eterno. Y al entrar a la dimensión de la eternidad, es hablar de una misión diferente. Entonces, no, Dios no se maneja en conceptos humanos que a veces nuestra cabeza no logra entender, sino que Dios quiere decir que es el generador por antonomasia, es decir, el generador que siempre da y que a través de él comparte lo mismo que él es. Espero que no te haya cuatrapeado, pero simplemente Dios no puede ser creador y creado al mismo tiempo, sino que él es la fuente de la cual se brota todo. A veces me pregunto, ¿qué es lo que diferencia de nuestra religión a otras que creen en el mismo Dios? Mi querido Aarón, mucho gusto en saludarte. Y mira, la diferencia es una, básicamente. Nosotros creemos en el Dios que crea todo, es decir, nuestro Dios es precisamente el que ha formado, ha hecho todo para que se inicie nuestra religión. Nuestra religión está fundada por Dios. Los otros credos, las otras religiones, algunas de ellas que también creen en Cristo, tomaron un poco de lo que nosotros tenemos y se fueron apartando, cortando cosas de la fe que se adaptaban a lo que ellos consideraban en su momento, y entonces
una persona sale de la fe y entonces crea una nueva comunidad y entonces a esa comunidad le pone nombre y son a los que llamamos a veces hermanos cristianos. Es decir, son gente que inició su fe como católico, pero luego se apartó y entonces porque deja de creer en la Virgen o en los santos o en los milagros o en algún aspecto concreto de la vida de Jesús, que entonces se alejaron. Entonces la diferencia es que nosotros como católicos tenemos como fundamento, como origen de nuestra fe a Dios. Las otras religiones o credos que se llaman cristianas también tienen como fundador a un hombre, no a un Dios. Básicamente esa es la religión, hablando de las religiones católicas, no hablando de las que sí son religiones como el judaísmo, como los musulmanes, como el hinduismo. Entonces hablo nada más de las que nosotros aquí conocemos como las iglesias hermanadas en la vida cristiana, que no son católicas. Si Adán y Eva solo tuvieron hijos, a Caín y Abel, ¿cómo es que somos descendientes de Adán y Eva? Mi querido Fernando, no, ¿cómo crees? Adán y Eva no solo tuvieron 2 hijos. Los primeros fueron 2 hijos, pero después tuvieron un tercer hijo, que es Set, y de él entonces viene toda la historia de el pueblo de Israel, que sería el Antiguo Testamento o el Génesis de la Biblia. Entonces, si agarramos un poco la Biblia, vamos a ver que después de Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, Caín se va, se huye, y luego Adán y Eva tienen otro hijo, y así sucesivamente, y entonces este otro hijo es de donde sale toda la descendencia del pueblo de Israel y de donde venimos también nosotros. Entonces tuvieron más hijos, no solo tuvieron 2 hijos, Adán y Eva. Conozco a varias personas que son ateas, pero ayudan a prójimos, a enfermos que lo necesitan, pero esas personas se van al infierno por no creer en Dios. Mi querido Carlos, esa es muy buena pregunta, es una pregunta increíble y excelente. Fíjate de que nosotros de nuestra fe tenemos entendido que nuestro Dios, que es de misericordia, a veces nos cuestiona si solamente los que estamos bautizados, católicos y conocimos a Jesús somos los únicos que nos vamos a salvar o que vamos a estar en el cielo. Y entonces, ¿qué pasaría con los mayas y con todos los que vivían la tierra antes de la llegada de los españoles o de que conocieran a Dios? Entonces, pudiéramos enmarcar un poco más esa pregunta que estás haciendo y entonces hacer ver que nosotros creemos y la Iglesia respalda en sus documentos en lo que se conoce como las semillas del verbo. Es decir, la presencia de Dios, es decir, de Jesús, el Verbo encarnado, en las otras culturas y comunidades donde todos los hombres de bien, que sin conocer o haber conocido a Jesús, en su naturaleza hablan, en sus acciones muestran la bondad, la caridad, el servicio, pues ellos también son gente de bien y por, en algunos casos, ignorancia, no conocer el amor de Dios, pues obviamente no pueden acercarse a Él, pues sí dan de alguna manera testimonio de esta presencia de Dios. Entonces, pues Dios también habita en ellos. Es decir, no solamente los que somos bautizados formamos parte de la iglesia, sino que el mismo Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero que también son mis ovejas. Es decir, el amor de Dios es tan grande y la salvación quiere decir para todos, que incluso aquellos que sean ateos o que no conozcan a Dios por voluntad o por ignorancia, también pueden experimentar el amor de Dios. ¿Qué va a pasar? Pues Dios, que es misericordia, sabremos si en el último instante de su vida les dará la oportunidad de conocerlos y aceptar el vivir en la presencia de Dios. Entonces, me gustó tu pregunta y la verdad es de que no te preocupes, mientras haya gente de bien, pues van a alcanzar. ¿Cuál es la diferencia? El camino de perfección. Si tú ya conoces algo bueno, pues vas a tratar de vivir no solo en lo bueno, sino vas a seguir luchando por algo mejor. Y si nosotros tenemos lo mejor, pues no vas a pasar de lo mejor a lo que es menos mejor. Entonces, es invitarlos a ellos a que vivan su camino de perfección. Es decir, no se trata de estar jalando agua para nuestro molino, sino se trata de alcanzar la perfección de vida que Dios nos invita a cada uno. Ya que la fe es un regalo, es un don, es una ofrenda que nos hace Dios. Y con esa fe hay que ponerla en práctica. Aunque no todos puedan tener la misma fe, pero sí todos están llamados a la misma perfección de camino hacia Dios. Espero que me haya explicado más o menos.
Bueno, pues espero que esto les haya servido no solo a los acólitos, sino también a todos los que nos van siguiendo. Y si tienes más preguntas también puedes seguir compartiendo con nosotros. Les invitamos a que sigan acrecentando pues esta información, que le den like, que nos sigan, dale a la campanita y que puedan seguir suscribiéndose. Comparte también a través de tus redes sociales para que podamos seguir acrecentando estas cápsulas de fe. Y pues invitamos, ahora nos va a tocar preparar la misa del domingo, es decir, la misa de niños que vamos a tener el día de mañana. Gracias y nos vemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, que ustedes acompañe y siempre. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza.